Buenas noches, bienvenidos a Edición Especial. ¿Cómo están? Es 30 de enero, viernes, y voy a comenzar hablando del presidente José Gerí en el contexto de la investigación que se le sigue por el caso bautizado por la prensa como Chifa Gate. El día de hoy, el presidente Gerí autorizó el levantamiento del secreto de sus propias comunicaciones. Así lo anunció el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que brindó declaraciones a la prensa tras terminar la diligencia de toma de declaraciones del presidente de la República en el marco de las investigaciones que conduce, ¿no?, por este mediático caso. En ese sentido, el titular del Ministerio Público indicó que el mandatario ha autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría, y además ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos, y además ya consta en su declaración, sostuvo el actual fiscal de la Nación. Tenemos declaraciones de él. ¿El presidente ha respondido o se ha acogido al silencio? Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría, y además ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos, y además ya consta en su declaración. ¿Cuántas preguntas ha podido responder el mandatario y si ha brindado algún tipo de material también documentario, tal vez audiovisual, respecto a lo que han sido las reuniones con estos empresarios? Gracias. Ya, no le puedo precisar cuántas preguntas, son alrededor de 30, todas las ha contestado. Material audiovisual no le hemos solicitado porque eso lo recabamos nosotros mismos. Por favor, detallarnos si es que esta investigación se va a ampliar, no solamente, mejor, se va a aumentar o incrementar a otros investigados como el señor Siguayán, como el señor Jiwoo Siadong, o solamente se están restringiendo en el caso del presidente Gerí, si es que van a haber en el futuro más involucrados. Muchas gracias. Bueno, en la Fiscalía de la Nación solo investigamos a los aforados, en este caso solo al señor presidente de la República. Sin embargo, en la Fiscalía Provincial están investigando a todos los demás ciudadanos que han participado en los hechos materia de investigación. Vemos que por la resolución del Tribunal Constitucional solo se van a poder hacer estas interrogantes al presidente en 2 ocasiones. Esta es la primera. ¿Se va a ser necesario volver a acudir acá a Palacio para poder hacerle las preguntas correspondientes a la investigación? Se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias, obviamente sin desbordar las reglas establecidas por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y si hay que volver a tomarle una ampliación de su declaración, lo haremos en su momento. Bueno, eran las palabras del actual mandamás del Ministerio Público, Tomás Gálvez. ¿Y qué incómodo es tener que seguir en esto, ¿no? Están probablemente ustedes sintiendo esto. Yo les voy a ser bien honestos. Yo siento que hasta ahora la campaña no calienta. No vemos letreros en las calles. Estamos febrero, ¿sabes? Hoy es viernes 30. Mañana termina el mes. O sea, estamos ya febrero. Votamos en 10 semanas. Más o menos. 11. ¿Ustedes sienten que estamos como estábamos en febrero del 2021? Yo no. A estas alturas, en el 2021, nadie hablaba de otra cosa. O sea, la calle ya estaba inundada de pancartas, de letreros, de billboards gigantes por todos lados. Se disputaban los sitios, ¿no? Me acuerdo, uno de los lugares de mayor visibilidad en Lima es el Óvalo Monitor de la Universidad de Lima. O sea, no cabía un alfiler ahí. Yo todavía no siento, y a lo que voy con esto es que un nuevo presidente está siendo investigado por presunto acto de corrupción, actos,
pero ya generó un hartazgo tal, un hastío semejante de que yo siento que, y esto es muy peligroso, de que el ciudadano no quiere saber nada de política, nada. A mí me da mucho temor eso. Porque cuando la gente, digamos, la desidia, el desentendimiento, la apatía, es un paso más allá que el encono, que la amargura. Cuando ya superaste la amargura y llegas a ese nivel, es que ya no te importa nada. Eso es un terreno muy peligroso. ¿No sienten ustedes que no ha terminado de calentar? No se respira en la calle. En la calle, cuando uno camina por la calle. No acá nosotros que venimos al estudio y estamos en prensa y hablamos de esto con los políticos. No, yo te digo de en la calle. Si te vas a un mercado, a un centro comercial, acá estás de acá para allá. No. No se siente. Y no falta nada para votar. Y yo creo que tiene que ver mucho en eso. Quiero mencionar, antes de seguir hablando del Chifa Gate, que hoy es cumpleaños de una persona muy especial para este programa, que está conmigo desde que inicié. Es el primer programa de edición especial hace ya más de 5 años, siquiera más de 5 años, Julio Porto, mi productor, que no está hoy acá porque se ha tomado el día libre, y lo está reemplazando José Luis, que trabaja también con nosotros, así que desde acá le queremos hacer llegar un fuerte abrazo cumpleañero, un saludo. Déjenle ustedes también sus comentarios a Julio, que trabaja conmigo todos los días, y desde luego que le deseamos lo mejor. Gracias, Julito, por todo lo que haces por mí, por el programa, por la audiencia. No es un trabajo fácil. Yo no soy una persona fácil, soy muy exigente a la hora de trabajar, pero muy exigente. Así que muchísimas gracias. Pero el éxito que estamos cosechando, el crecimiento de este canal, el prestigio, la sintonía de este programa, tiene mucho que ver con tu apego al profesionalismo y por tu dedicación exclusiva a Edición Especial. Y no nos hemos separado en ningún momento de mi carrera. Comencé con Julio y sigue hasta la fecha. Así que feliz cumpleaños para ti, Julito. Seguimos hablando. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó formalmente, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Citó formalmente a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, que estuvo acá hace poco, para que informen sobre presuntos vínculos entre el presidente José Gerí y el empresario chino Xiwa Yang. La sesión está programada para el lunes 2 de febrero, ahora, este lunes, a las 2 de la tarde, y surge todo esto pues tras la difusión de las reuniones clandestinas entre el actual mandatario y empresarios chinos. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Las reuniones no registradas, si hablamos del eje de la controversia, ¿no? Titular del Ministerio del Interior deberá responder por su participación en encuentros que no figuran en los registros oficiales de visitas. Esto es una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos, tener que estar reportando estas cosas de un mandatario, ¿no? La de Pepe el Vivo, ¿no? Digamos, la del que lleva la informalidad, ¿no? Dentro suyo, ¿no? Porque este país lleva la informalidad desde su fundación. Está en el peruano la informalidad, la evasiva, la adquisición de predios desde la independencia, ¿no? Que no quede registro de esto, lo otro. Palacio de Gobierno tenía predios subyacentes que son informales. Lo llevamos en el ADN. Por eso yo me pregunto si hubiera sido mejor el destino del Perú, si como se fue el sueño de San Martín, en un momento hubiéramos sido monarquía constitucional. Y que se emprendieron gestiones para encontrar un príncipe en Europa, etcétera, y hasta tengo entendido que había aceptado uno, y no seguir el curso de una república.
¿Nos ha ido bien como república? ¿Cuál sería el balance objetivo de eso? ¿Creen ustedes que nos hubiera ido mejor como monarquía constitucional? Da para pensarlo, ¿no? Cuanto menos. Da para pensarlo. Bueno, les cuento que el primer juzgado especializado en extinción de dominio, Poder Judicial, ha ordenado el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de 9 personas del entorno del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Entre ellos figura nada más y nada menos que José Luna, candidato presidencial por Podemos Perú, actual accionista de la universidad privada Telesub. La decisión, tomada por la jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia, se da en el marco de las investigaciones sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del entorno de Castañeda Locio, quien es acusado de haber recibido aportes ilícitos para el financiamiento de su campaña electoral de 2014, ¿no? La Fiscalía identifica a José Luna como socio fundador y accionista de la universidad privada Telesub, además de haber sido secretario general del partido político Solidaridad Nacional, jefe de campaña de Castañeda. Según la hipótesis fiscal, Luna Gálvez habría sido el principal financista de las campañas municipales del partido. Pero oigan esto, porque lo que se enfatiza en la resolución judicial es el flujo de dinero entre las entidades del congresista y el fallecido exalcalde. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha detectado que entre 2011 y 2016 Castañeda Locio cobró cheques emitidos por Telesub, la universidad. Se rastrean al menos 6 cheques de gerencia de la universidad a favor de Castañeda Locio por un monto total de 256.600 soles. Transferencias que han sido calificadas como operaciones sospechosas al no guardar relación con la actividad económica o carecer de fundamento económico evidente. Mediante una publicación en su cuenta de X, el actual congresista de la República, Luna, aseguró que la Fiscalía ya habría levantado su secreto bancario anteriormente, y que no hallaron nada ilícito en aquella oportunidad. Y dice esto, José Luna, que no se les note el miedo. Qué casualidad que lo piden cuando Podemos empieza a subir en las encuestas. Realmente no sé qué encuesta estará manejando José Luna Gálvez, porque yo no he visto que figuren en ninguna. Indica que se trata de una campaña contra su candidatura presidencial. Hay otros personajes que están involucrados también, otras personas que están involucrados en este, digamos, en este tema, en este asunto, en esta carpeta. Está Martín Bustamante Castro, está Marta Castañeda de Campodónico, José Luna Gálvez, desde luego, y si hablamos de personas jurídicas, la universidad privada Telesub, ¿no?, en relación a los 6 cheques de gerencia a favor del exalcalde de Lima. Hablando del Poder Judicial, Janet Tello, que preside el Poder Judicial, podría bien ser destituida de su cargo, al conocerse que habría omitido información de su sobrina en su declaración jurada de intereses. El Centro de Protección al Ciudadano Equidad denunció que la magistrada no incluyó información resaltante de su familia desde 2021 hasta el 2025. Daniela Moreno Tello es su sobrina, que trabaja en la Cámara de Comercio de España, entidad que agrupa empresas con litigios en el Estado, como Repsol y Telefónica. Asimismo, alertaron que durante el 2021 y el 2025, Moreno Tello ha realizado más de 17 viajes al extranjero. ¿Omitió información, por consiguiente, la presidenta del Poder Judicial? La ley exige que Tello declare a sus familiares cercanos, inclusive su sobrina, y así lo ha indicado Wilber Medina, el abogado penalista. Es decir, explica esto el doctor Wilber Medina: mis hermanos y mis hermanas tienen esta cantidad de hijos, sus nombres son tales, sus DNI son tales y trabajan en tales lugares. Debería estar, según él, obligada a declarar eso, cuanto menos Janet Tello. De haberse registrado a sus familiares,
Tello Gilardi tendría que haberse abstenido en casos relacionados con las empresas privadas vinculadas a su sobrina. Si lo hubiera declarado, ella se ha debido abstener en todos los casos que estas entidades privadas tenían contingencias o líos donde la señora presidenta era miembro del colegiado. Una cosa elemental, ¿no? No hace falta ser el gran, digamos, experto en derecho penal, ¿no? Yo considero que sí constituye una falta muy grave que puede terminar incluso con su destitución. Ojo, concluye Willer Medina. Cuenta ahora Janet Tello con 5 días para justificar sus omisiones ante la Junta Nacional de Justicia. Hay un caso emblemático también que quiero mencionar, ya que estamos hablando del Poder Judicial, y es el caso de Daniel Urresti. Me tiene que ayudar alguien, José, no hay nadie acá. José Luis. La tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial ha dejado al voto el pedido de Urresti, el exministro del Interior, ¿no? Ex candidato a la alcaldía, ex candidato a la presidencia también, para anular su condena de 12 años por el asesinato de Hugo Bustíos, ¿no? Y tentativa de homicidios de Eduardo Rojas. El caso Hugo Bustíos, durante la audiencia llevada a cabo ayer, los magistrados escucharon los alegatos finales de la defensa, el Ministerio Público y la parte civil agraviada. La sentencia cuestionada fue emitida en abril de 2023 y declaró a Daniel Urresti coautor del asesinato de Hugo Bustíos, periodista de Ayacucho, quien fue ultimado cuando investigaba presuntas violaciones a los derechos humanos en una zona declarada en emergencia por el terrorismo. Estamos hablando del año 1988. El recurso tiene el objetivo de anular el fallo bajo el argumento de presuntas vulneraciones al debido proceso y una incorrecta aplicación del marco legal vigente. Los magistrados evaluaron si la resolución condenatoria presenta vicios que puedan suponer la nulidad total o parcial de la sentencia. Son las 7:14. Ahora voy a saludar a las personas que están con nosotros. Pero antes te quiero recordar que en el Perú la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Seguimos. La defensa de Urresti está cuestionando que la resolución inaplicó por control difuso la ley 32107, la ley que regula los delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces sería un beneficiario, ¿no?, de esa ley, que define los alcances de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional, como hemos explicado acá ya múltiples veces, ¿no? Durante la audiencia virtual, la sala escuchó los argumentos del mismo Urresti, inclusive. La Fiscalía sostiene que la sentencia se encuentra debidamente motivada, cumple con los estándares probatorios exigidos y no vulnera normas constitucionales ni legales, por lo que debe mantenerse. Mientras tanto, Urresti cumple la condena en el penal Virgen de las Mercedes en el distrito de Chorrillos, donde permanece internado desde que se ejecutó su sentencia. Miguel Ángel Soria es su abogado y él está informando que su patrocinado fue operado de una aneurisma cerebral y se mantiene pendiente de una segunda intervención. Sostuvo que espera la respuesta del Poder Judicial, que tenía que hacerse hoy, no sabemos si la ha obtenido, pero los magistrados tienen en realidad un plazo de hasta de 30 días hábiles para dar una respuesta. Así que el Poder Judicial ha dejado al voto el pedido de Urresti para anular su condena, aduciendo que se debe aplicar la ley 32.107 sobre lesa humanidad, que lo beneficiaría en este caso. 7:17, seguimos con la información. Y si usted se está preguntando, porque yo sé que hay mucha gente que nos ve desde fuera, ¿cómo es el tema de la votación? Anoche lo explicó aquí Juan Carlos Lizarzaburu, en gran medida, cómo tendría que ser, ¿no? No es necesario que tengan DNI electrónicos.
Si van a acudir a votar físicamente y se registraron antes del cierre del padrón el 30 de septiembre pasado y su dirección figura donde viven actualmente, usted puede ir a votar si le corresponde en el extranjero donde dice su registro, su dirección allá, sea en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, en Colombia, en Chile, donde fuera. No necesita, pero si quieren el voto digital, sí tendrían que haberse registrado previamente y obtener el DNI electrónico. Así que quería aclarar eso porque nos han dejado varios comentarios. Pero en ese contexto, la OMPE ha realizado el sorteo para miembros de mesa a nivel nacional, ¿no? Ya se ha sorteado entre todos los ciudadanos de nuestro país habilitados para votar, desde luego, donde 800 personas han sido designadas miembros de mesa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó la plataforma para que los ciudadanos puedan conocer si van a ser o no miembros de mesa en las próximas elecciones generales 2026. Tras el sorteo realizado por esa entidad, ha designado que más de 800 personas han sido en esta vez designadas para que conformen la mesa que entregará la cédula y verificará que los peruanos cumplieron con su deber cívico. ¿Quieres conocer si eres miembro de mesa? Yo creo que deberías ya saberlo, ¿no? Ingresa a la página de la OMPE, que ha puesto a disposición para todos nosotros, y entras al enlace oficial de OMPE, que es ese, escribes tu número de DNI en el campo correspondiente. Si eres uno de los elegidos, podrás conocer qué función vas a desempeñar: presidente, secretario, tercer miembro o suplente. ¿Cuánto será el pago a los miembros de mesa? Voy avisando, por si acaso, esta información es útil. Lo que muchos ciudadanos se preguntan: la norma indica que deberán recibir el equivalente a una UIT, es decir, les corresponderá un pago de 165 soles. Eso está mal. Eso está mal. Esto es un error. Una UIT es mucho más que eso. Esto es una fracción. O sea, hay una omisión acá entonces. José Luis, hay que revisar eso. ¿Ah? Fíjate bien. Pero el monto sí está bien, pero no es una UIT. 165 soles es lo que va a recibir. La legislación vigente contempla el derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo para quienes ejerzan esa función. Aparte, tanto titulares como suplentes deben presentarse en sus centros de votación asignados desde las 6 de la mañana. La puntualidad es fundamental. La jornada electoral inicia a las 7 y culmina a las 5, 17 horas. Desde acá. El ciudadano que ha sido designado como uno de los miembros de mesa, pero no asiste, deberá pagar una multa de 275 soles. En caso que no vote, la infracción económica dependerá según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia de cada elector, conforme a lo dispuesto por las autoridades electorales. Hay información, es decir, sería como la vez pasada entonces, que se amplía la jornada, porque la jornada terminaba antes. Y ahora están diciendo a las 5. Eso se hizo excepcionalmente, si mal no recuerdo, por el tema del COVID. Pero ahora parece que lo van a mantener. Cerrarían entonces a las 17 horas las mesas de votación. Bueno, son las 7:21. ¿Seguimos? Ok. Sí. Quiero mencionar un tema de Venezuela que me parece de interés internacional, para hablar un poquito de algo internacional. Venezuela ha aprobado la ley, o digamos la reforma a la ley petrolera, que abre la industria completamente a inversiones privadas, en línea con los intereses de Estados Unidos, para operar en el país tras haber derrocado correctamente a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional aprobó cada uno de los artículos del texto que reforma una ley del año 2006, en pleno auge del poder de la dictadura de Hugo Chávez, y ahora pasa al actual presidente Delcy Rodríguez para su promulgación.
Esto fue lo que dijo el presidente del Parlamento venezolano y hermano de la mandataria Jorge Rodríguez. Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento. Todos son amigos ahora del libre mercado. Porque ahora ya es casi confirmado, ¿no?, que Delcy vendió pues a su ex BFF, ¿no?, Nicolás Maduro. ¿Se habrá embolsicado los 50 palos Delcy Rodríguez por echarlo? Con algunas garantías, con estas reuniones previas en Qatar y las coordinaciones por aquí, las conversaciones por allá, etc. 50 palos, ¿ah? Y encima queda como campeona, ¿no? Delcy Rodríguez era la vicepresidente de Maduro. Bueno, la nueva ley, les cuento, ofrece más garantías a los privados. Bueno, para comenzar, garantías. Porque en el chavismo no había ninguna garantía de intereses privados, de propiedad privada, de nada. Cede el control estatal de la exploración y menos impuestos. El petróleo de Venezuela está bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato. La industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos. Llegó a producir 1.2 millones de barriles diarios en 2025, un hito frente a los 300.000 millones extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo. Después de la operación en Caracas, Trump dijo que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela y en los últimos días, de hecho, entregó al país 500 millones de dólares provenientes de ventas de crudo a precio de mercado sin los descuentos obligados por las sanciones. Entonces esto marca el fin del modelo de Chávez. Es una reforma aprobada que echa por tierra el modelo impulsado por la dictadura de Chávez, padre de la mal llamada revolución bolivariana. Y en ese contexto, y con esto termino, el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha anunciado este jueves, ayer, que dio la orden de reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales, tras mantener una conversación con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Se vuelve a abrir también el espacio aéreo venezolano y se pone fin al modelo chavista del manejo petrolero. Son las 7:25. Antes de ir con nuestra primera entrevista, quiero recordarte que cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura, registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que todos buscamos. La cambian ya más de 18.000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Dollar House. Son las 7:25, estimados amigos. Le quiero dar la bienvenida a la ex congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular, que ya está con nosotros en edición especial. Bienvenida. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarle es qué opina del proceder parlamentario que hemos visto en los últimos días en el contexto del escándalo del Chifagate que involucra al presidente de la República. Bien complicado la forma como los congresistas de las diferentes bancadas toman posiciones, y es más complicado cuando estamos en una época electoral, ¿no? Porque la forma como ellos se desenvuelven también muchas veces depende del momento, ¿no? Uh-huh. Y a veces el momento, si es en campaña electoral, toman posiciones o opiniones que de repente no pueden ser las más adecuadas, pero sí para la platea necesitan ganar un respaldo, ¿no? Uh-huh. Una cosa que yo estaba comentando, no sé si usted tenga la misma apreciación, yo siento, estando ya en febrero, que en la calle no termina de calentar la campaña. ¿Siente usted lo mismo? Sí, está bastante fría la campaña. ¿Por qué cree que es así la temperatura? Mira, yo pienso que cada persona tiene sus problemas, sus intereses,
Y en ese momento donde nuestro país está en una situación de crisis, con tanta inseguridad y con todo lo que se está dando en nuestro país, la verdad que la gente en ese momento no está pensando en la política, ni en los candidatos, ni en lo que les pueden ofrecer. Porque creo que ya han pasado más de 20 años desde que Fujimori ya no está en el gobierno, y ven que cada vez que han creído en un candidato, al final han terminado más decepcionados, ¿no? Entonces ya la gente tiene mucha desconfianza. Y yo estoy haciendo mi campaña y escucho bastante a la gente. Como partido también tenemos ese tema de escuchar, de conversar con la ciudadanía. Y mucha de la gente siempre lo recuerda al Chino, no porque sea de Fuerza Popular, sino porque dice que fue el único presidente que se acercó a ellos, llegó a ellos, y lo recuerdan a él. Por ejemplo, hemos estado con Keiko Fujimori hace 2 días en Villa María del Triunfo, en un asentamiento humano que ellos, en agradecimiento al Chino, como ellos le llaman, le pusieron Japón, ¿no? Y desde que él llegó en un helicóptero, ¿no?, de ahí nunca más hubo ninguna autoridad, ni alcalde, ni gobierno regional, ni ministros, y menos un presidente, se acercó a ese lugar. Entonces la gente mucho recuerda eso, ¿no? Y eso es lo que justo está pidiendo, ¿no? La presencia del Estado, ¿no? ¿En Villa María del Triunfo? En Villa María del Triunfo, por José Gálvez. Qué raro, ¿no? Que no haya ido ninguna autoridad. Sí, ahí está. Después... Ahí está, ese es el asentamiento humano Japón. Sí. He notado que Keiko, lo he notado en Dittel, lo he notado en Miki Torres también, están circulando como lo hacía el presidente Fujimori con una libretita. ¿Eso es simbólico? Porque es de esta campaña, no lo hemos visto anteriormente. Cuando yo entré en política, Diego, tuve una entrevista con Keiko Fujimori, y justo cuando ella nos recibe exactamente así, con una libreta y con un lapicero para escucharnos y tomar nota de algún punto que sea de interés o un problema que pueda ser resuelto en el caso de incluirlo en el plan de gobierno o a través del legislativo, ¿no? Entonces, siente que queda, si hablamos de la campaña presidencial, ¿no?, una resistencia, gente que de ninguna manera en segunda vuelta votaría por Keiko en este caso. Siempre va a haber de todo, ¿no? O sea, la política es eso, ¿no? Es de pasiones, de emociones, pero lo que yo siento, por ejemplo, ahora es, tenía algunos conocidos que decían, no, ¿por qué Keiko nunca más, no? Y decían, ¿y por qué estás en ese partido, no? Pero ahora, viendo todas las situaciones que están pasando en el país, hay algunas personas que en algún momento dijeron nunca más con Fuerza Popular, dicen sí, ¿no? Voy a repensarlo porque creo que es momento de la China, ¿no? ¿Cuántas veces le han jugado lo mismo? Siempre los que dicen que han sido los más limpios, entre comillas, han terminado, miren los presidentes que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que ya no es momento de probar. Yo lo que digo le digo, miren, ya no es momento de probar, porque probar con Toledo, con Ollantumala, con PPK, y con todos los que vinieron, miren dónde estamos. Entonces yo creo que hay un dicho, dice, más vale conocido que algo por conocer, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori está preparada, tenemos un buen equipo, estamos permanentemente capacitándonos y la verdad que conocemos muy bien de primera mano la problemática que hay en las diferentes regiones. Y sí tenemos la capacidad para hacer un buen gobierno. O sea, ¿considera que es el momento de Keiko? Sí, yo creo que es el momento, no solamente de Keiko, sino del país, porque miren, ya son 4 gobiernos que han ido experimentando, que supuestamente eran los mejores, y mira los resultados, ¿no? Entonces ya no estamos para experimentar ni probar suerte, sino que tenemos que tomar decisiones. Ricardo Bardales le está haciendo llegar sus saludos ahorita en vivo. Si retrocedemos un poco en el tiempo, el común de los ciudadanos la recordamos por el escándalo del link pornográfico, ¿no?, en tiempos de Flor Pablo, ¿no? Sí. ¿Eso qué nos puede contar? ¿Cómo recuerda ese episodio que fue bastante mediático en realidad, ¿no? Sí, fue una época muy dura.
porque justamente los medios estaban respaldando al gobierno y también sus intereses, ¿no? Porque por la publicidad estatal, porque el presupuesto de los libros también era por una editora, ¿no? que tenía un medio, entonces eran muchos los intereses que había, pero yo como mujer, como madre, como está en nuestra constitución política del Perú, como proyecto de Fuerza Popular, y Keiko también lo ha manifestado en varias oportunidades, nosotros somos pro familia, defendemos la vida, soy profesional de la salud, y yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Nosotros cuando nos formamos en salud, a la hora que juramentamos cualquiera de las profesiones de salud, juramentamos por defender la vida, cuidar la vida. Entonces, es impensable que nosotros hagamos algo que esté en contra de la vida, ¿no? Entonces, esto creo que cada uno debe defender sus principios. En ese momento era tiempos de Vizcarra, ¿no? Sí, empezó en el tiempo de PPK, ya con Saavedra, que fue el ministro, porque él fue el que instaló esta política de ideología de género, y luego ya todos los demás ministros que vinieron continuaron con esa línea, ¿no? Flor Pablo fue convocada a la comisión, ¿no? En ese momento, pero ella, digamos, les dio la razón, ¿no? Y corrigió, ¿no? Sí, aceptó porque nosotros, yo preocupada por los textos, por lo que se decía en ese momento, solicitamos, primero hicimos una comisión investigadora, ¿no? Hubieron 2 o 3 propuestas para que lideraran la comisión investigadora, pero nosotros sustentamos que como éramos la comisión de educación, nos correspondía asumir la comisión investigadora, y citamos en su momento estaba de ministro en ese momento Daniel Alfaro. Le envié como 8 oficios solicitándole los textos escolares antes que llegara el inicio del año escolar, porque como se decía mucho de los textos escolares, y sin embargo no nos daban los textos escolares, ¿no? Nos daban uno que otro, y nosotros tuvimos que de alguna manera conseguir algunos de los textos escolares, más que todo el de tercero de secundaria, que era de personal social, y tercero y quinto, que justamente ellos tenían ahí el tema de los link porno, ¿no? Que se le denominó en ese momento estos tipos de link, y no era tanto así como que ellos decían, era solamente un link, eran casi como 8 links, y cuando yo estuve haciendo mis semanas de representación, me he ido a la región, me recuerdo mucho a Moquegua, ¿no? Cuando ella dijo, no, nosotros le hemos borrado, y hemos mandado ya un circular. Total que en las diferentes regiones no había llegado el circular, los directores no sabían de qué se trataba, ¿no? Y supuestamente dice que ya habían anulado esos links. Entonces yo cuando fui, me constituí en una semana de representación, hablé con el director y los profesores y le pedí ir al centro de cómputo. Nos fuimos al centro de cómputo, cliqué el link, y ahí todos los chicos estaban mirándolos. Seguían. O sea, era mentira. Era una cosa bien subida de tono, sí, yo me acuerdo. Sí. Bien subida de tono. Y lo he estado repasando para la entrevista. La mayoría de gente, o todos en Fuerza Popular, están alineadas con usted en ese aspecto. Yo se lo he preguntado a Miki Torres. Yo siento, y mucha gente siente, que hay una facción progresista que se ha infiltrado en Fuerza Popular, que tal vez no tenga tanta claridad en ese tipo de cosas, oposición a la ideología de género, etcétera. Sí. Bueno, en cada partido político de repente puede ser que haya alguien que tenga una mirada diferente. De los que yo conozco de mi partido, estamos en esa línea. Nosotros somos pro familia, defendemos la vida, y es innegociable ese tema, ¿no? Okay. La semana pasada que estuvo Keiko acá le pregunté, y la gente lo tiene muy pendiente porque me lo está escribiendo, si iba a denunciar a los fiscales que habían perseguido al partido, que la habían perseguido a ella, Arseno Oré, en fin, podríamos nombrar a todos los involucrados, ¿no? Y ella dijo que el partido, a través del partido, se iba a tomar una decisión, reflexionar. ¿Han llegado a una decisión? Está dividido, ¿no? Está dividido. Hay un grupo que sí está de acuerdo, que dice, presidenta, tiene que denunciarlo por todo lo que se pasó en su momento, y hay otro grupo que se mantiene al margen.
la presidenta también, ella no es, yo creo que si a otra persona nos hubiera pasado lo que le pasó a Keiko, yo creo que estarían con la sangre en el ojo. Pero ella, yo creo que ella ha sido más resiliente, está enfocada en sus temas laborales y ahora está en la campaña. Yo creo que lo debería hacer. ¿No cree usted que debería proceder con esa denuncia? Personalmente, ¿Siente un precedente? Personalmente, si a mí me preguntan, mi votación va a ser que sí. Que sí, porque eso no se puede permitir, ¿no? Sí. Quiero preguntarle, doctora, si me permite, por su foco de expertise, que es salud, ¿no? Y gestión pública. Hay una crisis innegable, ¿no? en el sistema. Con su experiencia, sobre todo en la comisión, ¿qué reformas urgentes han quedado pendientes o propone usted hacer para fortalecer nuestro alicaído sistema de salud? Por ejemplo, nosotros en nuestra época hicimos de tantos proyectos, 2 que se convirtieron en ley, que era la parte de la estructura del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, su campo de acción solamente era lo que era la Avenida Salaberry. Después, cada gobierno regional en el sistema de salud hacía lo que quería, ¿no? No salían del ministerio. Sí, entonces yo también fui autora de la ley de la rectoría en salud, para que el MINSA tuviera más peso y más control en el buen sentido de la palabra y coordinara mucho mejor y supervisara, porque los gobiernos regionales eran como unos estados pequeñitos que cada quien hacía lo que quería, ¿no? Delimitaba su política de salud y ni siquiera estaba alineado a una política pública. Entonces justamente había esos tipos de problemas. Entonces nosotros como Fuerza Popular propusimos el proyecto de rectoría en salud que se aprobó. Esa es la ley que le dimos al gobierno para que organice bien la estructura del Ministerio de Salud. Y el otro tema importante que le dimos fue la ley de las RIS, las redes integradas de salud. ¿Qué significa las redes integradas de salud? Justamente lo que ahora necesitamos es fortalecer el primer nivel de atención. Exactamente. ¿No? Entonces, no había una integración entre el primer nivel de salud, el segundo y el tercero. Entonces, con esta ley, nosotros dábamos la parte de la estructura, la normativa. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Lo que se tenía que hacer es destinar el presupuesto, que sí se dio el presupuesto, pero como el Ministerio de Salud y los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Salud son burocráticos, no son preparados, lamentablemente no hay meritocracia en el ministerio. Trajeron un grupo de amigos, un club de amigos, que justamente yo lo denuncié en su momento porque eran todos los de Moquegua. ¿En el ministerio? En el ministerio. La mayoría, el 90% eran moqueguanos que los trajeron al ministerio para que tengan como feudo al Ministerio de Salud. Cuando ha estado Acuña, por ejemplo, César Vázquez, si ustedes preguntan y averiguan, la mayoría de los funcionarios era de Cajamarca o de Lambayeque. Eso es ahora último. Ahora último, Claro. ¿no? Entonces, definitivamente no hay meritocracia, no se eligen a los funcionarios, porque siempre dicen, no falta presupuesto, falta presupuesto. Siempre va a faltar presupuesto, pero más que presupuesto es que nosotros elijamos, el Ejecutivo tenga que elegir personas capacitadas, con experiencia y que conozcan el sector. Más allá de los títulos nobiliarios que dicen, no, tal persona se formó en tal lugar, pero ni siquiera ha ido a una posta de salud, ni siquiera sabe la dinámica de un centro de salud, cómo funciona, no conocen. Entonces, si tú no conoces el sector, ¿cómo vas a poder hacer reformas? No conocen de cerca la realidad. Exacto, ¿no? Entonces, vienen personas de otros lugares que no tienen el perfil, pero que simplemente por la recomendación o el respaldo del ministro, pues los ponen ahí y al final no resuelven el problema, ¿no? Entonces, fortalecer el primer nivel de atención, y esto, mira, se está hablando más de 20 años atrás, pero también yo creo que esto, yo siempre a veces tengo problemas porque soy muy directa y a veces digo cosas que de repente las personas no lo pueden entender. Pero miren, hace más de 30 años hablamos de fortalecer el sistema de salud. Y para fortalecer el sistema de salud tenemos que trabajar en el primer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención no es negocio, pues, para las grandes farmaindustrias, para los establecimientos. O sea, ¿qué prefieren? Prefieren que la gente se enferme porque va a requerir una cama
una estadía, equipos, alimentación medicamentos. y medicamentos. O sea, ahí está el negocio. Bueno, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y Sí. se dijo. Entonces, si nosotros miramos con un enfoque preventivo promocional, le enseñamos a la gente a que cuide su salud, a que prevenga enfermedades X, dependiendo también de sectorizar cada región, porque cada región tiene algunas particularidades, ¿no? Las enfermedades no transmisibles, podríamos evitar tantas cosas. Ujú. Pero acá parece que el ministerio tiene una política curativa, recuperativa y no preventiva promocional. Sí. ¿No considera que no se han continuado con un modelo que creo en los 90 fue exitoso, que es no siempre ir por el gran hospital, sino hacer postas, algo más sencillo y más rápido para ir también bajando la tensión social un poco? Miren, las postas y los centros de salud es el primer nivel de atención. ¿Ya? Cuando el chino estuvo, creó estas postas y estos centros de salud. Tenía equipamiento, tenía medicamento, ¿no es así? Pero ya cuando vienen los demás gobiernos, ahí fue, pues, ¿no? No les interesa, pues, fortalecer y cuidar la salud. Interesa que se enfermen porque tienen que comprar N cosas, ¿no? Los equipos y todo lo demás. No se ha dado, y también la gente, la mayoría de las personas tiene esa percepción que en parte puede ser que tengan razón en parte. ¿Por qué? Porque hay algunos centros de salud, por ejemplo, que atienden todas las mañanas, ¿no es cierto? Hasta la 1 de la tarde. Pero generalmente atienden hasta las 11. Y de las 11 para adelante ya no hay nadie. Si uno entra a hacer una fiscalización a un centro de salud, va a encontrar que a las 11 o 12 ya no hay personal, ya no sé dónde están. La gente, si tiene algún problema, sabe que no va a encontrar a nadie. Entonces, ¿qué hacen esas personas? ¿Para qué me voy a ir a un centro de salud si no encuentro a nadie? Entonces, me voy a un hospital, entonces hago una sobredemanda de atención. Pero es bien grave lo que señala usted, doctora. Me he quedado con lo anterior, porque la implicancia es que los privados, las grandes corporaciones, los poderosos, están haciendo lobbies que impiden que se fortalezca el primer nivel de atención, que lo impiden, porque prefieren una población enferma. Esa es mi percepción. De todo este tiempo, porque esto no es de ahora, fortalecer el primer nivel de atención, no se habla desde ahora, se habla desde hace 30 años. Pero si ustedes ven, ¿cuántas postas de salud han construido estos gobiernos de turno? Uh-huh. 0. ¿Cuántas postas han capacitado en recurso humano? 0. ¿No? ¿Dónde sitúa usted al presidente Fujimori? O sea, históricamente, ¿le parece el mejor gobernante de los últimos 50 años? ¿De los mejores en la historia? ¿Dónde lo sitúa? Mire, yo he escuchado mucho a la gente, ¿ya? La gente más humilde, a donde yo he ido, siempre encuentro un grupo de personas que se acuerda del presidente. Mi chino, le dicen, ¿no? Mi chino llegó, mi chino vino, lo encontré sentado, y siempre por donde vamos encontramos, por ejemplo, en Villa María habían puesto una placa donde estaba el nombre del presidente. Encontramos una placa, un colegio, un centro de salud, un muro de contención, una pista, y es por eso que los caviares y los izquierdistas no han podido derrotar de alguna manera a Fuerza Popular, porque la gente lo recuerda al chino y respalda al chino y vota por Fuerza Popular, porque ellos no solamente se quedaron en promesas, sino en hechos, en evidencias, y ese es el cariño que ellos tienen. Y lo otro que la gente dice es que después de Fujimori, ninguna autoridad más regresó a esa zona, ¿no? Entonces, ese es el cariño, y de verdad que si nosotros comparamos de Toledo, Ollanta Humala y todos los que vinieron, no ha habido mejoras. Cada vez hemos retrocedido, no hay meritocracia, mucha corrupción en los establecimientos de salud, la atención es más precaria, los presupuestos están mal utilizados, o sea, hay mucha falta gestión, ¿no? ¿Le parece que, o sea, desde el año 80 hasta la fecha, ¿le parece que ha sido el mejor presidente que hemos tenido? Sí. ¿Mejor que García II? Sí, porque 2006, el presidente García, él se reivindicó, porque él nos dejó terriblemente, ¿no? Nos dejó en la ruina. Exacto, y él cosechó lo que Fujimori hizo. O sea,
no, yo no creo que haya ni una persona que pueda decir y no reconocer lo que hizo Fujimori, ¿no? Bueno, sí los hay, le cuento. Sí hay gente que claro, los odiadores, los comunistas, los terroristas. Desvivir. ¿no? Yo creo que si no fuera por los logros del presidente Fujimori, sobre todo del 90 al 95, yo no podría estar haciendo esto para comenzar. Exacto. Ya hubiera sido Cuba hace rato el Perú dominado por terroristas, etcétera. Y por eso yo rompí mi neutralidad y fui al velorio del presidente Fujimori y lo volvería a hacer porque fui como peruano, agradecido con los aciertos del primer gobierno, sobre todo del presidente Fujimori. Hemos hablado de salud. Obviamente hoy la gente habla de seguridad porque es lo que más siente, ¿no? Exacto. Como partido y usted que busca ir al Senado, ¿qué cosa focalizaría ahí? Mire, en Fuerza Popular, Keiko Fujimori lo que está priorizando es la seguridad, porque justamente en estas visitas que hacemos casa por casa, no hay ni una sola persona que no esté preocupada por la inseguridad. Y están encerrados en sus casas. Había la señora Mirna que vimos en Villa María, decía, yo ya no bajo, me dice, yo ya no bajo a la ciudad, porque tengo miedo que me caiga una bala perdida, ¿no? Entonces se han aislado en su casa. Entonces no podemos vivir así. No, pues. Es imposible estar así. Yo tengo mis hijas y la verdad que yo prefiero tener a mis hijas en casa, pero cuando ellas salen yo ya estoy preocupada, estoy angustiada, estoy atenta al celular porque ahorita me van a llamar, algo les puede pasar, ¿no? Entonces eso no es vida. Entonces creo que en este momento el problema medular de nuestro país es controlar la inseguridad ciudadana. Una pregunta que se me pasó a hacerles es salud. Salud maneja una partida presupuestaria gigante, ¿no? Y hay mucha corrupción a la interna. ¿Qué se debería hacer en su opinión con el salud? Mira, ahí en salud, de los temas de fiscalización que yo he realizado y ayuda mucho a salud con las leyes CASA 728, cambio de grupo ocupacional. Nosotros como Fuerza Popular hemos hecho leyes que han beneficiado a los trabajadores de salud, Diego, sino que ese momento era un momento crítico porque la agenda era Odebrecht, pero sí, si se ponen a revisar las leyes que dimos como Fuerza Popular siempre ha estado a favor de los trabajadores y cuidando el sistema de salud. En el salud, por ejemplo, yo veo que todavía lo que nos comentaban era que habían una planilla de trabajadores fantasmas. Segundo, que lamentablemente el salud ya no es lo que fue antes, porque yo me recuerdo y hablaba con los sindicatos hace 2 días que nos reuníamos, ¿qué profesional de la salud no quería trabajar en el salud? Era un honor, porque era lo mejor que había en nuestro país. Pero ahora vemos que ha involucionado ese tema y otro factor es la parte de los funcionarios, que no tienen el perfil, no conocen, quieren fusionar Minsa con ESALUD cuando son presupuestos diferenciados, no hay una buena administración, funcionarios que ganan una planilla dorada pero no tienen presencia en ESALUD. No ha habido un avance en mejorar la calidad de los servicios, en la capacitación del personal, hay una mayor demanda de atención y todo eso trae como consecuencia que en este momento de salud esté en una crisis, ¿no? Como Fuerza Popular, si hablamos de la contienda electoral, ¿están tranquilos? ¿Qué cosa es lo que se habla a la interna del partido? OMPE, el jurado, lo que vemos, ¿están confiados en lo que pueden ser las autoridades electorales? Con todo lo que hemos visto en las 2 elecciones anteriores, nosotros personalmente no estamos tranquilos, ¿no? Porque cualquier cosa puede suceder aquí y hemos visto que la elección de Keiko Fujimori con Pedro Castillo fue descarada, ¿no? Fue un robo descarado. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Pero ya con las experiencias que nos ha pasado, no es decir, uno aprende de sus errores, como se dice, nos confiamos, nos descuidamos de repente, y porque también no teníamos mucho presupuesto en el sentido de apoyar a los personeros, porque los personeros necesitan su movilidad, necesitan de repente un refrigerio, y nosotros no contamos con el presupuesto, ¿no? Habían otros partidos
que les daban otras cosas, ¿no? Que nosotros no les podíamos dar. Pero ahora Entonces, sí van a ir, ¿no? Porque eso es lo que me ha dicho menos Keiko, ha dicho eso. Miki, lo que sabemos es que hay un grupo de patriotas que se está uniendo para apoyar, en el buen sentido de la palabra, para el cuidar los votos, ¿no? Para defender los votos. Entonces, Oye, ¿por qué decidió ir al Senado? ¿Cómo así tomó la decisión? Bueno, yo no lo decido, lo decide el partido. Y justamente en el Senado lo que nosotros vamos a hacer es, por la experiencia, y sustentar lo que presenten los demás congresistas, porque ahora pues hay proyectos y proyectos, ¿no? Es lamentable. Yo justo conversaba con un grupo de personas que le decía, para que salga un proyecto aprobado, todo el circuito que se tiene que hacer, ¿cuánto cuesta una planilla de un despacho? Luego ese proyecto va a la bancada, de la bancada va a la primera vice. Mire todo el circuito que pasa, de la primera vice lo decreta a una comisión. Una comisión tiene un equipo técnico de 15 personas. Se demoran por lo menos para hacer pedidos de opinión, armar el predictamen. Se demora ya mínimo, meses. Por decir, meses. Sí, meses. ¿No? Con suerte. Luego, con suerte pasa al pleno. ¿Cuánto está una planilla de un día de pleno para que se apruebe un proyecto insulso, muchas veces, que no beneficia ni a una región ni al país? Entonces, yo veo que a veces los congresistas, por popularidad o porque están en campaña electoral, un proyecto que saben que no tiene ningún retorno para nuestro país, simplemente para quedar bien, lo presentan y exigen, ¿no? Exigen, no, aprueben, tienen que aprobarnos, ¿no? Entonces, pero en este Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, va a haber que tener mucho cuidado con los lobbies chinos, doctora, sí, porque son los nuevos Odebrecht. Sí, los chinos son los nuevos, sí. eso hay que tenerlo muy claro. Le doy palabras de cierre con la audiencia antes de culminar la entrevista. Gracias, Diego, por invitarme. Yo soy Milagros Salazar, soy de Fuerza Popular y postulo al Senado por Lima Metropolitana con el número 2. Yo me estoy enfocando en salud, porque es mi profesión, en educación, porque soy docente universitaria de más de 25 años, y en los derechos laborales de los trabajadores, porque los trabajadores tienen deberes, pero también tienen derechos, que el Estado tiene que atenderlos. Distrito múltiple, Senado por Distrito múltiple. Sí. Ok, gracias por estar acá. Y soy pro familia y pro vida. O sea, no es progre. No. Okay. Cero progre. No. Ok, muy bien. Tengo urticaria. Gracias a la doctora Milagros Salazar por haber estado acá, ya lo saben, excongresista y candidata al Senado por Lima, de Fuerza Popular. Son las 7:55 y como ustedes saben acá, solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso les quiero recomendar Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras, juego responsable. Seguimos. Viene, estimados amigos, una denuncia que anuncié el día de ayer y que tiene que ver con una concesión en el norte de nuestro país. Es un proyecto de masificación del gas natural en la región Piura, que se le otorgó a la empresa Gas Norp SAC, Gases del Norte SAC, que es una manifestación de las empresas Coaví, marca comercial Gas Norp, o Cálida en Perú. Y el señor Javier Raigada Balmaceda está con nosotros, copropietario del Fondo Sol Sechura Piura. Él es el encargado de desmenuzar para ustedes la denuncia. Yo ya la he leído y comenté anoche que en este momento, con tu dinero, con el dinero que tú tributas, estás pagando algo que no tendrías por qué pagar. Bienvenido a esta mesa. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata la situación? Porque es bastante larga. Yo he estudiado todo el expediente, pero quisiera que lo contextualices, por favor. Claro. El año 2021 nos convoca el estudio jurídico CMS Grau. Indicó que era representante legal de la empresa Gasnorp, ¿no? Gases del Norte, de la empresa Coaví, del mismo grupo de la empresa Cálida. Entonces fuimos, hemos participado, pero nos hablaban primero que eran apoderados, luego de que querían suscribir con nosotros un contrato de servidumbre, ¿no? Porque iban a
pasar el ducto de gas de alta presión por nuestra propiedad. Nuestra propiedad no tiene metros y va a trasladar el ducto, ¿no? Ujú. El trazo era de 10 kilómetros. Entonces, O sea, ¿quién lo iba a hacer? Gasnor, Gasnor. que sí. había ganado una concesión del Estado. Así es. Un Eso, contrato del Estado. sí. Entonces, esa segunda nos pareció interesante porque ya se había anunciado un año atrás de que efectivamente iba a ser un beneficio para la región Piura, ¿no? Y nosotros estábamos de acuerdo. Pero nos llamó la atención cuando nos habló de que la zona de seguridad eran de 4.5 metros de cada lado del ducto. Y luego, meses después, en plena negociación, se meten a nuestra propiedad sin autorización. Entonces, eso sí, ya nos llamó la atención, presentamos la denuncia ante la policía, y es allí, a raíz de esa denuncia, que comenzamos a investigar quién es Gasnor. ¿Qué descubrimos? Gasnor es del grupo de Promigas del Perú, del grupo Aval en Colombia, que es el accionista mayoritario del grupo Corporación Financiera Colombiana S.A., Corfi Colombiana. Pero yo quiero hacer un paréntesis porque creo que es importante contextualizar de qué proyecto estamos hablando. Ujú. Es un proyecto de masificación de gas natural. Así es. En teoría, ¿no? Así es. Ok. Entonces gana esta empresa Gasnor y se pone en contacto con ustedes porque iba a pasar ahí. Primero no entendíamos por qué actuaba de forma irregular en una negociación limpia, ¿no? Porque iban a entrar a nuestra propiedad limpiamente, iban a pagar el derecho por usar parte de nuestro predio, pero no entendíamos las actitudes, ¿Qué había de irregular? ¿Qué hizo de irregular? irregular. Primero, CMS Grau, cuando se sentó con nosotros, no tenía facultades. Luego, ¿De representación de ellos? no tenía, sino después de 2 meses. Luego, hablaba de 4.5 metros, cuando la norma técnica, el propio Sinermin, que es el ente regulador, habla de mínimo 200 metros 200. de seguridad. A los lados. Así es, de cada lado. Hay un video que le compartía a tu producción Ujú. sobre en Villa María del ¿Es ese? Triunfo. No, esa es la vía que están haciendo. El otro, que muestra la explosión y el chico con la quemadura ¿Lo tienes, en el José Luis? rostro. Esa es la vía ok, que están Lo haciendo. están alistando, me dicen. Bien. Lo están alistando. Entonces, Ya, entonces, pero esto es importante. Entonces, el proyecto es 262 millones de soles. así O es. sea, es un proyecto considerable. Ese es ¿no? otro proyecto que va de la mano con el ducto de gas de Coavi. ¿Qué nos dimos cuenta? Que Coavi no quiere respetar las leyes peruanas, ni las peruanas ni las internacionales a las que estamos suscritos. Entonces nos llamó la atención, investigando un poco de dónde viene Coavi, ¿no? Promigas del Perú, nos damos cuenta que ha tenido como socio a Odebrecht y fue multada en Estados Unidos con $60 millones. No te puedo creer. ¿Dónde fue socio de Odebrecht? ¿En Estados Unidos? no, en Colombia. En Colombia fue así es, socio de por Odebrecht. corrupción de funcionarios en la Ruta del Sol 2. Y ellos querían variar una especificación técnica de la distancia de los lados. Sí, claro. Eso es lo que te llamó la atención. Así es, nos llamó la atención. O sea, ¿qué ganan ellos con no desplazarse? ¿Ahorrarse costos o qué? No solo el costo, sino que en el caso de que, por ejemplo, yo construyo a 4.6 metros, la responsabilidad es mía por haber construido. Y no solo eso, sino que pone en riesgo a la población de Piura al decir que solo son 4.5, cuando en el video de la explosión se demuestra que son mucho más de 200 metros de ambos lados. ¿Qué cosa es lo que pasaría a los lados? ¿Una tubería? Es una tubería de alta presión de Un gas. tubo. Entonces, después de esto, nosotros obviamente ya no hablamos de buenas maneras, nos fuimos al procedimiento. Ellos en el 2021 presentan una medida cautelar para meterse a la propiedad y antes de que les otorgue el MINEN, se meten a la propiedad. O sea, que tenían toda la confianza de que ya... Así, lo mismo, entonces, claro, nosotros sospechamos, dijimos, un ratito, ¿por qué habría de meterse irregularmente, no, con los funcionarios a su O sea, favor? eso es un delito. Por supuesto, están metiendo a propiedad privada y no están cumpliendo la norma. Fuera de eso apelamos. Llevamos 4 años que no resuelve el MINEN. ¿Hicieron algo en tu propiedad? Por supuesto, ya pusieron la tubería que llega ¿Sin hasta tu el puerto de autorización? Vallobar, sin nuestra autorización y sin habernos hasta el día de hoy pagado un solo centavo. No, pero eso es ya, claro, obviamente es importantísimo, pero de repente tú podías no querer que lo hagan. No. ¿Qué sucedió? ¿Qué descubrimos? 2013,
Gobierno regional de Atkins declara necesidad pública. 2 meses después... Lo declararon de en el gobierno regional. Ya. 2 meses después, sorpresivamente, Coavi pide esa concesión. 2 meses después. 1 año y 7 meses después, el MINEN acepta ese pedido y 3 meses después le otorgan la concesión. ¿Y quién crees que fue a firmar? Estamos hablando de los gobiernos, Ollantumala, Kuczynski, y quien firma es el gobierno de Vizcarra. Él firma el contrato y lo firma formalmente en Piura. ¿Pero no tendría que haberlo firmado el gobierno regional? Y no solo eso, sino que emite el decreto supremo declarando necesidad pública en octubre. El contrato lo suscriben en octubre y el decreto supremo que lo debería haber pasado por el Congreso lo firma Vizcarra y lo firma 2 meses después de que ya había firmado el contrato. Una locura. O sea, todo está hecho informalmente. Todo hecho informalmente. Tuvimos que ir a la vía de acción de amparo para que se nos reconozca nuestro derecho de propiedad, porque se nos está afectando nuestro derecho de propiedad. En la primera instancia se declaró improcedente. La segunda, improcedente nuevamente, pero efectivamente sí se está vulnerando el Decreto Supremo 040-2008, que es el reglamento de masificación de ducto de alta presión. Y estamos actualmente en el TC. Y en el TC estamos a la espera, todavía no dan trámite a nuestro recurso, ¿no? ¿Y qué nos enteramos este año que ha pasado? Gracias a un amigo de la universidad que trabajó en Sudinco, sucursal del Perú, que es el que tiene a cargo una obra que se llama Mejoramiento de la Ruta Departamental PI 127. Esa ruta, que no existe, porque es nueva, es creada. Esa es la ruta que no existe. Esa es la ruta que no existe. ¿Qué sucede? En el contrato de concesión de Coavi, ellos tienen que hacer una vía de acceso de seguridad para el mantenimiento, para el mantenimiento, para la seguridad del ducto, ¿no? ¿Qué descubrimos? Que en esta vía, que no existe, que debería ser la Coavi, ¿no? La está haciendo el Estado peruano. Sí. Con un proyecto, ya está ejecutado, ya está aprobado, ya pasó por el Congreso, ya está en ejecución. 262 millones, lo ha aprobado, ya tiene contrato, ya está licitado, ya está en ejecución. Sudinco, sucursal del Perú, ya está ejecutando la carretera. Como has visto, es una trocha, pero es una ruta departamental, 262 millones de soles y según la obra puede llegar hasta los 361 millones de soles, que debería pagarlo el concesionario del ducto de gas, no nosotros los peruanos. ¿Por qué tendríamos que pagarlo nosotros? Pero ¿por qué aparece justamente en este tiempo? Porque está por resolver el TC. Al resolver el TC, lo que va a marcar es la pauta de quién es el responsable del ducto, de quién es el responsable del área de seguridad, cuánta es el área de seguridad. O sea, estamos hablando de que se le viene la noche. O sea, ¿ese es el recurso suyo de ustedes? Claro, nosotros estamos... Hasta el TC. Ya está en el TC y se les viene la noche a Coavi. ¿Por qué? Porque van a tener que reconocer que lo que están declarando, que primero son 4.5 metros de ambos lados del ducto y luego son 3 después de los 6 años, no es verdad. Son como mínimo 200, pero pueden ser 1000 metros, 2000 metros. Estamos hablando de un ducto de alta presión. Peligros a todos los que pudiéramos circular. Por supuesto. Y no solamente eso, sino que ya existe en la misma vía del trazo de la carretera nueva, esta PI 127, ya existe una asfaltada. A 25 metros, a 0 metros. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre esto y lo previo? El vínculo es que pretenderían hacer que todos los peruanos paguemos una vía de seguridad, un acceso de seguridad para el mantenimiento de la tubería de gas, que debería pagarlo la empresa Coavi por contrato, que lo paguemos con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y eso es corrupción. Por supuesto. O sea, lo están beneficiando indebidamente. Por supuesto, por eso nosotros exigimos al TC no solo que resuelva oportunamente, sino que sea idóneo. O sea, no puede decir que no es la vía idónea. Estamos jugándonos 262 millones de soles de todos los peruanos. Ya, ahí está. 262 es la carretera. Esa es la carretera que supuestamente
están mejorando y no existe. Pero hay presunción de corrupción desde el inicio, desde lo previo. Desde el inicio, No desde lo desde previo. de llegar a la carretera. No, la carretera acaba de aparecer el año pasado. O sea, es una pena, está en otro formato, dice, y no se puede descargar el video. Yo lo quería ver, el video que has mandado a la producción. Parece que es un formato incompatible. Ya, ¿cuándo resuelve el TC? El TC debería, todavía no le da trámite a nuestro recurso, debería darle trámite lo más pronto posible, porque en el expediente 3859-2024, ¿no?, que es el recurso del año que lo ha pasado al TC en octubre del año pasado, entendemos que hay plazos en el Poder Judicial, pero estamos hablando de riesgo nacional, de riesgo de personas, estamos hablando de vidas en juego, estamos hablando de la salud de personas. Eso es lo principal que yo veo. ¿Quién le...? Esto se suscribió en la época de Vizcarra, ¿no? En la época de Vizcarra. Con eso me dices todo, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera es una variación de 200 a 150, ¿no? A 4, o sea, prácticamente anula el retiro. Nada. Lo deja sin razón de ser, básicamente. En el recurso van a disponer también, imagino que se les resarza económicamente, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, ellos hablan de 9 hectáreas del área de seguridad que se está afectando en servidumbre, pero no queda allí solamente en el TC, el MINEN, en el procedimiento hay tasaciones que tienen que hacerse. El MINEN, y ahí está primero aparecido el Cuerpo Técnico de Tasadores, y luego el Colegio de Ingenieros, en la cabeza con el señor Roque Benavides, manda a tasar por segunda vez a un ingeniero zootecnista y a un ingeniero electrónico, que no tienen nada que ver en la especialidad, no tienen nada que ver con esa clase de tasaciones, pero lo que más nos llama la atención es que el mismo ente regulador que Ocinermin establece que son 5 conceptos de daño. 5. Ocupación, paso, tránsito, daño emergente y lucro cesante. 5. Pero cuando el MINEN manda a tasar, lo manda solo por 2 o 3 conceptos. Entonces, a mí me hace pensar, ¿no?, y esa es mi opinión, de que hay corrupción de funcionarios. Eso a mí me lo hace pensar. ¿Por qué se prestan, en vez de defender, ¿no?, a sus conciudadanos, a la patria, por qué defienden a empresas extranjeras? No solo eso, sino que viendo el contrato de Coavi, hablan de que se va a beneficiar a 360,000 personas. Y que es más o menos en Piura, somos 2 millones y pico. O sea, ¿y el resto de gas? Porque el ducto de gas va hasta el puerto de Bayóvar y beneficia también a la minera Misquimayo, a Fosfatos del Pacífico. O sea, no hemos leído en completo el contrato, pero estoy casi seguro que no establece ninguna prohibición para exportar el gas. Estaría inclusive mal concebido el proyecto. No beneficia a todos los que debería beneficiar. El proyecto ya de por sí, la obra hoy, esa obra de masificación de gas está inconclusa. Y seguro que también la pista esta que están haciendo también va a ser inconclusa, porque no hay presupuesto. No hay presupuesto para expropiar. El gobierno regional dice que es área de libre disponibilidad. No. Pero no hay presupuesto. ¿Les notificaron ustedes a alguien, así sea el gobierno regional, el municipio, alguien de que iban a trabajar en sus... ¿Nadie? O sea, simplemente se encontraron con gente que ya estaba ahí. Sí. Trabajando un buen día. Por eso tuvimos que denunciarlos. Y que no hubo una confrontación con la policía, algo, un escándalo. No. Ya dejaron que trabajaran. Ellos ya saben, la policía sabe que esa vía la ha hecho Coavi. Eso es lo que se nos explicó en el momento que fuimos a poner la denuncia. Que nosotros lo sabemos, porque nosotros, cuando negociamos con Coavi, nos fuimos al terreno a ver lo que estaban haciendo. Y efectivamente, esa vía que dicen que es la ruta departamental PI 127, está al lado del ducto. Es la vía que hizo Coavi para poder poner el ducto de gas. ¿Pero qué negociaron? Nosotros no llegamos a negociar. Porque como vimos la mala fe en la negociación, no llegamos a negociar. Pero has dicho cuando nos sentamos a negociar. Claro, inicialmente CMC Grau. Con ellos. Con ellos, lógico. Pero lo que yo quiero entender es con la tubería original. No hablemos de la carretera, con la tubería original. ¿Un buen día nada más se encontraron con que estaban ya trabajando ahí? ¿Sin ninguna notificación de nada? No, antes de que ingresen, ¿no?
nos sentamos a conversar con CMS Grau sobre el contrato de servidumbre que teníamos para que puedan acceder ellos al predio. No llegamos a firmar por estas tres cosas. No tenían facultades, hablaban de 4.5 y se meten en plena negociación. Olía raro. Desde el inicio ya olió muy raro. No obstante eso, se metieron a trabajar. Así es. Luego, uno de mis hermanos, esto fue creo que el 2022, creo que fue, o 2023, se sienta con Miguel Malpachini, que es el gerente general de Coavi y de Promigas del Perú, si no me equivoco, aquí en Lima, y le dijo que el trazo no podía cambiarse, el diseño tampoco, y no podían negociar el tema de la reparación. O sea, no se podía. Y no iban a reconocer más área que la establecida, que era 4.5 metros de cada lado del ducto. Y se le explicó, pero eso no es lo que establece la norma. Quiero entender cuál es el ahorro para ellos. O sea, que si es que es 200 tendrían que pagar por toda esa tierra que están, o sea, desde la carretera hasta los 200 en ambos lados. Claro. Y se ahorran entonces 196 metros. 196 metros como mínimo. Ellos tierra hablan, que tendrían que pagar de área. Pero no solamente a nosotros. O sea, no sabemos a cuántas más personas les están haciendo firmar lo mismo. Y están poniendo en riesgo a sus familias, a la sociedad, de decir que son solamente 4.5 metros. O sea, no están respetando la norma. Ignoran una norma técnica. No es solo una norma técnica, es un reglamento. Claro. Es una ley y un reglamento y norma técnica. En base a criterios técnicos. Por supuesto. Ok. Qué increíble, ¿no? Que, la verdad. Sí, y después ya está el tema de la carretera, ¿no? Que es inexistente, ¿no? Así es. De locos, ¿ah? De locos ver esto. Si falta agregar algo más, te doy la última palabra. Me quedo con las palabras del candidato, de la doctora Yaya. La doctora Yaya primero dijo que eran 25 mil millones. Yo desde el 2013 hasta el 2016 que enfermé, yo me hice cargo del saneamiento de nuestro predio. Descubrí que habían creado centros poblados fantasmas inscritos en registros públicos, con papeles falsos. Existe un proceso penal que ya va a cumplir 10 años y no pasa de la etapa de acusación. No pasa. Descubrimos que las municipalidades de Vice y Sechura pedían presupuesto público nacional para esos centros poblados. Entonces yo me ponía a pensar y escuchaba a la doctora y ahí decía, ¿y qué sucede si efectivamente hay más centros poblados fantasmas y se está pidiendo presupuesto público? Luego descubrimos que existe un humedal en nuestro predio, hay un humedal llamado San Pedro, donde pedían presupuesto público para su mantenimiento. Pero si es propiedad privada, ¿cómo vas a pedir presupuesto público para algo que es propiedad privada? Entonces... Por eso yo considero que es más, pues, porque eso no detecta. No. La Contraloría no detecta eso. Me tocó ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo estuve creo que en el piso 4 o 5, y lo que dice el candidato Rafael López Aliaga, yo estoy de acuerdo. Debería haber una purga del ministerio, de los ministerios, pero el Ministerio de Economía debería haber una purga. Descubrí, cuando me entrevisté, que me dijeron, ¿no?, que habían 8 centros poblados llamados San Pedro, que es uno de ellos que no existe. En Piura. En Piura, en Sechura, San Pedro en Vice, San Pedro de Vice y San Pablo de Vice, que no existen. No hay nadie. Es propiedad privada. No puede haber nadie. Sobre los que pedían presupuesto público. A los pocos meses cambiaron la plataforma de expedientes de inversión. Uh-huh. No me equivoco, espero no equivocarme, 2014, 2015. No mal recuerdo la fecha. Espero no equivocarme. Y te puedo contar muchas más cosas de corrupción sobre nuestro predio que te hace pensar realmente que los intereses por malversación de fondos es mucho más grande. Cuando se dice que es inexistente esta obra de la carretera, ¿a qué se refiere? ¿Que ya se hubiera tenido que hacer y no se ha hecho? ¿O que no existe el trazo? No existe ley de creación. Ah, ya, ok. Nunca ha existido un expediente de creación previo para su ejecución, sino que directo existe obra de mejoramiento. ¿Mejoramiento de qué? Pero si no existe, exactamente. Si no existe, ¿qué puedes mejorar? La obra se llama obra de mejoramiento. Sí, de la ruta departamental PI 127. O sea, nosotros estamos realmente preocupados porque está vinculado funcionarios de ministerios, Poder Judicial, Fiscalía. O sea, estamos preocupados. La verdad que de locos, ¿ah?
ya el nivel de corrupción al que hemos llegado. ¿Te imaginas cuántas réplicas de esto hay a nivel nacional? Es de locos esto. Por supuesto. Bueno, te ruego nos mantengas al tanto de lo que resuelva el TC. Desde luego puede sentar un precedente importante. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que fumigar, hay que limpiar. O sea, hay gente que ya ha hecho de esto un modus vivendi, ¿no? Sinceramente. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Diego. ¿Tú estás en el Estado? No. No. ¿Tú no trabajas en el Estado? No. Ok. ¿Eres privado? Privado, así es. Perfecto. 8:17, muchísimas gracias. Abastece tu negocio con agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan. Y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido nomás al 998-197-138. Y además, su nueva presentación de hielo la puedes encontrar en Tambo y Oxxo. Síguelos en redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Indignante, ¿no? Indignante, verdaderamente. Por eso siempre le he dicho, incluso a Mónica, ya le dije, es más, sí, claro, 25.000 es lo que detecta la Contraloría, que puedes corroborar. Pero ustedes se imaginan cuántas partidas se transfieren a, ¿cómo esto? Centros poblados fantasmas, o obras que ya de por sí son corrupción, que no lo vas a detectar porque efectivamente pues ya se está transfiriendo. Mejoramiento de carretera que no existe. Esto es de locos, el nivel de corrupción al que hemos llegado. Eso es por donde aprietas sale pus. Mejoramiento de una carretera que no existe. 262 millones que tú estás pagando. Y si no consideran que se necesita una solución radical para eso, estás viviendo en la tierra de Oz. Así de claro, te lo digo. Estás viviendo en la tierra de Oz. Esto no se va a arreglar con comisiones, esto no se arregla con más diálogo, vamos a ser concertadores, no. Esto se así. ¡Sa! Con machete. Chao. Radical. Radical. Son las 8:20, voy a continuar porque como todos los viernes, vamos a dar inicio ahora a nuestra sección Las Cosas Claras con Olimpo.bet. Un espacio que, como anunciamos la primera vez, sirve para resumir los hechos más importantes de la semana. Gracias, Olimpo.bet, la casa de apuestas en la que juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. En nuestra primera noticia tenemos que el gobierno retira proyecto de ley que autorizaba ingreso de buque y personal militar chino. El Ejecutivo decidió retirar del Congreso de la República el proyecto de ley que autorizaba el ingreso al país de una unidad naval y personal militar de la República Popular China, tras una denuncia que realizamos aquí, en este programa. El retiro del proyecto se acordó en la sesión del Consejo de Ministros del martes, considerando las razones técnicas expuestas por el ministro de Defensa. A través de una documentación se tenía planeado que la unidad prevista ingresara al dominio marítimo el 14 de febrero próximo y saliese de nuestro territorio el 24 de febrero, transportando 378 tripulantes, un helicóptero embarcado y 10 fusiles, permaneciendo 11 días en nuestro país. Luis Saavedra, magíster en Inteligencia Estratégica del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, confirmó en diálogo conmigo, aquí en edición especial, que la operación podría representar un avance estratégico del gobierno chino para introducir milicia e inteligencia al Perú. Vamos con la noticia número 2 de la semana, porque Eric Moreno, alias El Monstruo, tras su captura, que tuvo lugar esta semana, será recluido en la base naval del Callao. Eric Moreno llegó al Perú el miércoles 28 y fue recluido ayer, totalmente rapado y vestido de blanco, en la base naval del Callao, luego de pasar su primera noche en la capital, en la sede de la Dirección contra el Terrorismo, en el Cercado de Lima, donde cumplió las disposiciones judiciales tras su extradición desde Paraguay. Cabe resaltar que el monstruo deberá cumplir una medida de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de secuestro contra la empresaria Jacqueline Salazar y
y por organización criminal dedicada al sicariato y extorsión. De acuerdo con el Ministerio Público, Moreno Hernández está siendo investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro. Ya cuenta con una condena previa de 32 años por delitos contra la libertad en la modalidad de secuestro y hurto, y contra el patrimonio en la modalidad de homicidio y sicariato, dictada en el año 2023 por la octava Sala Superior Penal de Lima, lo cual motivó su inclusión en la lista de los más buscados en ese momento. Y en la noticia 3 tenemos que el Papa León va a visitar el Perú en noviembre, tras las elecciones. El Papa visitará nuestro país este 2026 y desde luego que esa noticia amerita estar en nuestra lista. Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, lo ha revelado con la prudencia del caso, pero con una alegría difícil de ocultar. Hay un 80% de certeza de que lo tengamos aquí, en el último trimestre del año. Lo más humano de este anuncio no es la agenda oficial del protocolo, sino el vínculo emocional que une al Papa con nuestra patria. No recibiremos a un extraño, sino a un hijo de nuestra tierra, adoptado, que hoy guía al mundo espiritual católico. La visita llegará justo después de las elecciones, en un momento donde el país necesitará sanar y reencontrarse consigo mismo. Mientras nosotros buscamos a alguien que ame de verdad al Perú para gobernarlo, el Papa ya nos ha enviado su primer mensaje. La paz sea con ustedes. Gracias Olimpo.bet, la casa de apuestas, la que juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. Eso es todo. ¿Me falta algo, José Luis? Creo que no. Creo que estamos. Quiero mandar saludos, si me permites. Un momento. Nos estaba saludando Zoraida Aguirre desde Nápoles. Quiero mandar un beso y un abrazo a Zoraida Aguirre desde Nápoles. Quiero abrir el chat acá para saludar a mi gente. No olviden dejarle su like al programa, que eso nos ayuda muchísimo. Saludos a Marita Conde, Jimmy B. Craig ahí, nos ve desde Houston. Está Uguimín, Mayo Lazarte. ¿Quién más tenemos por acá? Zoe dice más de 1100 conectados y solo 427 likes. Concuerdo, hay que seguir dando like. Yo quiero aprovechar para ir al primer comentario porque había gente que había comentado al inicio del programa y nos estaban mandando saludos desde donde nos veían. Bueno, creo que ya se han perdido esos comentarios. Bueno, saludos a David Enríquez, Starscream está ahí, Mariana, Segundo Castro Barbarán nos saluda, Juan Tipiani, Etan, David Enríquez, Loxpar, JR Campos, Daniel Cabrera, saludos para ustedes. Y desde Lima, York, dice Mr. Jorge Test, gracias por la donación. Buenas noches, Diego. Saludos desde Lima, York. Buenas noches. Desde Japón, Sakura Haru. Mucha gente nos ve desde Japón. La verdad que estoy impresionado de la cantidad de compatriotas que tenemos ahí. Marita Conde está en Bogotá. Nos dice Dayana. Gracias por vernos. Carlos también está comentando por ahí. Un saludo para ti, Carlos. Y con eso creo que me voy a despedir. Desde Carolina del Norte, Juan, bienvenido. Bienvenido todos que comparten la mesa simbólicamente conmigo cada noche. Me despido, amigos. Tengan ustedes muy buen fin de semana. Seguimos con la información el día lunes. Permiso.
Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.